Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Si nos ves por medio de la televisión, por las redes sociales o nos oyes por audio, gracias por acompañarnos y por compartir este estudio con otros. Bendiciones en Cristo. Sí, sabes, hoy saludaremos a dos lindas personas de Ecuador. Oh, sí. El hermoso país con sus cumbres andinas, volcanes, selva amazónica, pueblos indígenas, ciudades coloniales y espléndidas playas. Así es el bello país de Ecuador. Flor Zambrano nos escribe: Dios los bendiga, soy fiel oyente y estudio todas las semanas con ustedes. Gracias, hermanos, un fuerte abrazo desde nuestro hermoso país, Ecuador. Y Raúl Sangoluisa dice: les saludo desde la Iglesia Luz de América, Santo Domingo de los Sachilas, Ecuador. Me es de gran bendición su lindo programa. Oro al Señor para que los bendiga con su Santo Espíritu, que sigan siendo luz en este mundo de oscuridad, predicando del amor de Dios hasta que Cristo venga. Un gran saludo, hermana Flor y hermano Raúl, y a todos nuestros hermanos de Ecuador, el paraíso en el centro del mundo. Así es. Bien, pidamos sabiduría divina para estudiar. Oremos. Querido y amoroso Padre Celestial, tú solamente nos puedes abrir el entendimiento para entender tu santa palabra. Rogamos que el Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que tú tienes preparado para nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana estudiaremos la lección 12 para el 23 de diciembre 2023. ¿Sabes? Se titula Esther y Mardoqueo. Fascinante. Esta es la impactante historia de una joven hebrea huérfana que llegó a ser reina de Persia y defensora de su pueblo. Ay, Omar, me encanta este relato bíblico. Así es. Y el texto de esta semana es Isaías 49, versículo 6. Te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Claramente, la luz de salvación debe llegar a todo el mundo. Amén. Sabes, hermano, las barreras nacionales deben ser derribadas y el mensaje de esperanza proclamado hasta los confines de la tierra. Esto implica una misión mundial. Dios ejemplificó esta verdad por medio de Esther. El relato inspirador comprueba un ministerio transcultural. Lo encontramos en la Biblia, en el libro de Esther. Se ha escrito mucho sobre este libro a lo largo de los milenios y hasta el día de hoy muchos judíos celebran la fiesta de Purim, basada en Esther capítulo 9, versículos 26 al 31. Esther y su tío Mardoqueo eran judíos que vivían en Susa, la capital del imperio persa. Por alguna razón, a diferencia de otros judíos que habían regresado a Judá, ellos permanecieron en la tierra de su cautiverio. Y por providencia divina, Esther se convirtió en la reina de Persia. Dice Esther, capítulo 2, versículo 17. El rey amó a Esther, y ella obtuvo gracia y favor ante sus ojos. Entonces puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina. Fue en ese puesto que Esther desempeñó un papel importantísimo. Omar, el relato en sí demuestra que como el pueblo de Dios, incluso en medio de entornos extraños, puede testificar de la verdad de Dios. Cuando el tiempo te permita, hermano, hermana, lee
todo el libro de Esther esta semana. No es largo, puedes hacerlo en unos 30 minutos. El nombre hebreo original de esta doncella era Hadassah, que significa flor de mirto. Bueno, sí, probablemente comenzaron a llamarla Esther en el tiempo de su boda con Asuero, Jerjes, rey del imperio medo-persa, del año 486 al año 465. Esther posiblemente un nombre persa que significa estrella. Lindo. Algunos creen que Mardoqueo, el padre adoptivo de Hadassah, pudo haberle dado el nombre persa de Esther para no revelar su nacionalidad. Interesante. Ay, ay, ay. Bueno, este es un relato dramático. Narra cómo Dios usó una joven valiente, de extraordinaria belleza, Así es. para salvar a su pueblo en un momento crítico de amenaza de exterminio. Como en el relato de Ruth, vemos el papel importante de la mujer en Así el es. gran plan de Claro. Dios. Ahora, Ruth era gentil. Ella decidió identificarse con los israelitas y aceptar a su Dios. Pero Esther era judía y llegó a ser reina de la mayor nación gentil de su tiempo. Claro, era tal vez el Estados Unidos de aquel tiempo. Muy probable. O el Rusia de aquel tiempo. El libro de Esther es único. Sí lo es. Notablemente no hace referencia explícita de Dios. No. No, como el libro de Cantares. Ni los personajes judíos, ni los judíos, ni los héroes de la historia. Ni los no judíos. Claro. Tampoco. Ninguno de ellos mencionan a Dios en la secuencia narrativa. Así ahí. es. Sin embargo, a pesar de esta rareza, el libro contiene sabiduría valiosa para quienes deseamos compartir nuestra experiencia espiritual con muchos otros, ¿sí? En un mundo donde muchos no están abiertos a expresiones de fe. Es tremendo este libro, te ayuda en la fe. Muy cierto. Ahora, ¿cuál es el mensaje principal del libro de Esther, Omar? Hermano, hermana, ¿qué puedes aprender de este libro? ¿Que debes vencer a tus enemigos? ¿Que es bueno vengarte? No. ¿Que deberías tomar el asunto en tus propias manos si te amenazan? Bueno, simpatizamos con Esther y Mardoqueo, pero como ejemplos de misioneros, ¿qué aprendemos nosotros al examinar sus vidas? Definitivamente no tenemos prueba de que la reina Esther se sentó alguna vez con el rey Asuero para darle estudios bíblicos. No tenemos esas pruebas. Ahora, la historia tiende a centrarse en la autoconservación judía y no tanto en tratar de hablar de Dios a los paganos. En este sentido, su perspectiva es diferente al caso de Daniel, quien claramente fue testigo ante el rey. Pero esto no quita la fuerza de carácter exhibida por Esther y Mardoqueo. Esther comprendió la urgencia cuando Mardoqueo le dijo: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ella oró a Dios y valerosamente arriesgó su vida para salvar a los israelitas esparcidos por el imperio persa. Bueno, Omar, en verdad el relato de Esther nos conmueve, haciéndonos comprender las oportunidades que Dios puede ofrecer al más débil de los mortales, ¿no es cierto? Quizá a nosotros también se nos ha hecho llegar al reino, hermanos, para esta hora decisiva en la historia de la humanidad. Bueno, aprenderemos muchísimo. Así es. Analicemos la lección del domingo 17 de diciembre titulada Cautivos en una cultura extranjera. Te invitamos a leer los siguientes textos para que te compenetres en los desafíos
del pueblo de Dios durante el cautiverio. Por ejemplo, Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 12, Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 12, y Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 9. No es fácil ser expatriado a una cultura extranjera. Los que viven en Estados Unidos, en Europa, y son de las Américas, de la parte latina de América, sabemos muy bien que no es fácil. No. Quizá te resulte difícil comprender lo que enfrentaron los judíos, primero bajo los babilonios y luego bajo los persas. Pero hay muchos latinos que sí comprendemos. Sí, claro, claro. Bueno, en verdad, ninguno de nosotros vive en un país adventista, Omar. No. Donde todos los principios de nuestra fe son la ley del país, ¿no es cierto? Pero notemos, antes de ser deportados, los hebreos habían vivido en su propio país, donde todos los principios de su fe estaban incluidos en la ley de su nación. Sí, era un paquete. Claro. Yeah. Piensa entonces en cuán fácil les debió haber sido en ese entonces ser fieles a Dios. En nuestro caso, ¿no sería más fácil quizá guardar el sábado si ese día sagrado estuviera incluido en los códigos legales de nuestro país, Omar? Claro que sí, y esa va a ser la diferencia en el tiempo del fin, con la ley dominical o la marca de la bestia. Pero la historia bíblica nos muestra que cualquiera sean los decretos de una nación, nuestra fidelidad debe surgir desde adentro, donde la parte emotiva, intelectual. Seguro. De lo contrario, seguiremos en pecado hacia la apostasía y la ruina. Cierto. Isaías 29:13 dice lo siguiente: por eso dijo el Señor, por cuanto este pueblo se acerca con la boca y con los labios me honra, pero ha alejado de sí su corazón y su temor hacia mí es enseñado por mandamiento de hombres. Tremendo, porque en el libro de Hechos también dice que vendrían hombres religiosos que enseñarían engaños, enseñarían mandamientos de hombres. Seguro que sí. En el tiempo del fin. Seguro que sí. Ahora, claramente, los que estamos decididos a ser fieles, ni siquiera el entorno más desfavorable podrá impedir nuestra obediencia. Ojalá que así sea, mis hermanos. O sea, no importa quiénes seamos o dónde vivamos, estamos inmersos en un entorno que hasta cierto punto, ya sea por las leyes o por la cultura, nuestra fe siempre enfrenta un gran desafío. Así sucedió con Daniel. Los relatos de Daniel, aunque siempre terminan en un tono feliz, revelan que incluso en circunstancias difíciles podemos permanecer fieles a Dios. Te pregunto, hermano, hermana, ¿cuáles son algunos de los desafíos a tu fe que enfrentas en tu sociedad? ¿Cómo respondes a esos desafíos? Hay ejemplos espeluznantes de fieles hijos de Dios que no se doblegaron. Stanley Maxwell, autor del libro El hombre que no podían matar, registró la historia del señor Wong, un adventista de la China sentenciado a 20 años de trabajo forzado por guardar el sábado y hablar de su amigo Jesús. Pobrecito Omar, señor Wong sobrevivió, dice, repetidos intentos de reeducarlo. Sí, sabemos, lavarle el cerebro. Sí. En el campo de trabajos forzados hablaba de Jesús y algunos a quienes él testificó llegaron a ser cristianos. Qué tremendo. Yeah. Otros lo traicionaron, causándole, muchos azotes y castigos. Cierta vez, después de 17 días consecutivos de tortura, imagínate. Pero eso, qué el señor Wong, con labios sangrantes, exclamó: «¡Ustedes no comprenden!». Y por un momento hubo silencio, dice.
Mi respuesta es no, dijo él. Aun si el presidente Mao mismo estuviera aquí pidiéndome que renunciara a mi Dios, seguiría diciendo no, no puedo negar a mi amigo Jesús. Y enfurecido, el jefe de los atormentadores lo tomó por los brazos que tenía atados detrás de su espalda, los levantó por atrás sobre la cabeza del señor Wong, los bajó delante hasta la cintura, arrancando los tendones de sus hombros y quebrándole ambos brazos. Finalmente, el guardia supervisor gritó: «¡Suficiente! Aunque matemos a este criminal, él no claudicará». Al señor Wong no le importó si vivía o moría. Le importó ser fiel a su amigo Jesús. Increíble, ese es el don del martirio. Sí lo es. ¿Te imaginas a Daniel cautivo en Babilonia desde el 605 a.C.? La corte del rey Nabucodonosor escogió a Daniel y otros príncipes hebreos de sangre real para ser entrenados en el servicio gubernamental. Los primeros 19 años de la estadía de Daniel en Babilonia fueron los últimos años de la existencia del reino de Judá, ya estando subyugado, por supuesto, por Babilonia. Claro. La inútil política antibabilónica de los últimos reyes de Judá atrajo calamidad tras calamidad sobre la nación judía. Cierto. Daniel estaba en Babilonia durante esos agitados años y sin duda vio los ejércitos babilonios poniéndose en marcha para llevar a cabo sus campañas contra Judea. Ay, 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 qué dolor. Él fue testigo del regreso victorioso de ellos, que trajo más cautivos judíos. A pesar de los desafíos durante esos años, Daniel y sus 3 amigos cumplieron lealmente y sin alardes sus deberes como funcionarios y súbditos del reino babilonio. Así fue. Después de su esmerada instrucción, llegaron a ser miembros de un grupo selecto, los sabios, los que servían al rey como consejeros. Fue entonces que Daniel tuvo la excepcional oportunidad de explicar a Nabucodonosor el sueño de los imperios futuros. Como resultado, Daniel fue nombrado para un cargo sumamente importante que al parecer retuvo durante muchos años. ¿Cierto? Ese cargo le dio la oportunidad de hacer que el rey conociera el poder del verdadero Dios a quien servían Daniel y sus amigos. Así fue. Es que Dios puede utilizar situaciones funestas para proclamar su evangelio. Cuando los persas se adueñaron del imperio de Babilonia, los nuevos gobernadores utilizaron los talentos y la experiencia de Daniel. Ya era anciano, estadista de la generación pasada. Nuevamente, Daniel llegó a ser el principal consejero del rey. Quizá Omar le mostró al rey las profecías de Isaías influyendo sobre el monarca persa, ¿no es cierto?, para que promulgara el decreto de terminar el destierro de los judíos, regresándolos a su patria y su templo. Linda lección. Hermano, hermana, no te desanimes si enfrentas desafíos. Dios puede utilizar tus talentos como lo hizo con Daniel. Seguiremos estudiando en unos segundos. Gracias a Dios por el privilegio de escudriñar la Biblia y gracias a ti por acompañarnos. Bien, vayamos a la lección del lunes 18 de diciembre titulada Ante un tribunal extranjero. Infunde miedo eso. Sí. Al caer Babilonia y subir el poder del imperio medo-persa, muchos judíos regresaron a sus tierras, pero algunos permanecieron. Ahora, con esto en mente, visualizamos la historia de Esther. ¿Sabes? Leo Esther 1:2 y dice así: y en aquellos días fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino.
Allí se desarrolla la narración del imperio persa. La reina Vasti había perdido el favor del rey. Esto lo llevó a buscar otra reina. Pobrecito, él no podía estar solo. En este contexto aparecen por primera vez Esther y Mardoqueo. Bien, Vasti ya no era reina. Seguramente había muchísimas mujeres en el harén del rey Asuero, pero ninguna era su favorita. Ahora, no sabemos cuánto tiempo transcurrió desde que Vasti fue repudiada hasta que el rey se acordó de ella, dice la Biblia. Quizá Asuero se acordó de Vasti después de un lapso considerable. Bueno, Omar, todo esto ocurrió en un tiempo, ¿no es cierto?, sumamente diferente al nuestro. Sí, una novela. Pero el repudio de Vasti sucedió en el 3er año del reinado de Asuero. Y Esther se presentó al palacio en respuesta a la convocatoria real en el 6º año de su reinado. Bueno, gran parte de ese tiempo Asuero se ausentó de Susa para atender su campaña contra Grecia. Así fue. Y sabemos muy bien las películas de Hollywood que se han hecho. Claro. Quizá Esther llegó al palacio antes del regreso de Asuero. Probablemente la confluencia de las jóvenes vírgenes se efectuó durante la ausencia del rey. Y el largo proceso de preparación de las jóvenes concluyó cuando Asuero volvió a Susa. Muy interesante. Debe haber estado con muchas ganas de tener una nueva reina. Bueno, leamos Esther capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, dijeron los criados del rey: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Sucedió, pues, que habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, y Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Un eunuco. Sí, la Biblia cuenta que Hegai favoreció a Esther con buena comida, con finos vestidos y con 7 doncellas para que le sirvieran. Oh, era él ya la había elegido, la vio y quedó extasiado. Impactado. Atención real le dieron a Esther. Así fue. Tremendo. Ahora ella vivía en guantes de seda. Oh. El rey Asuero quizá pensó en la posibilidad que Vasti volviera a ser reina. Quizá. Si eso ocurría, los funcionarios que propusieron humillarla habrían corrido peligro. Oh, sí. Ajá. Ellos habían precipitado el oprobio de Vasti, Claro. y si ella retornaba al poder, significaría la ruina de ellos, su destitución, y lo más probable, lo iban a matar, Claro. los iban a matar. Así que rápidamente planearon. Seguro Y que Dios sí. estaba detrás de todo esto. Claro. La sugerencia al rey de encontrar una mujer más bella que Vasti lo distraería, pensaron ellos, y se protegerían los que habían propuesto la destitución de la reina Vasti. Ahora, Omar, no era probable que el rey favoreciera a una muchacha de una raza sometida al cautiverio. Pensemos, Ur de los Caldeos, el original hogar de Abraham, estaba solo 240 kilómetros al suroeste de Susa. Y sin duda, Esther se parecía a las personas oriundas de esa región también. Claro. Pero la Biblia dice que Esther era de hermosa figura y de buen parecer. Para que la inspiración lo diga, wow. Habrá sido hermosa. Es hermosa como Sara. Sí. Habrá ganado el certamen de Miss
Persia. Notemos, Esther era bella por fuera, pero más bella por dentro. Cierto. Un profundo respeto por su benefactor, Mardoqueo, indujo a Esther a aceptar sus consejos. O sea, ella tenía un entrenador, Seguro. aún después de haberse convertido en reina. Sí. Esto destaca a Mardoqueo como un buen padre adoptivo, Oh, muy bueno. y a Esther como una hija leal y obediente. Cierto. En esencia, la belleza de Esther incluía belleza de carácter y personalidad, algo que contemplaba su bella apariencia física. Mardoqueo había criado a Esther con sabiduría. Y así fue. Hermano, hermana, con frecuencia el descuido paterno o la despótica estrictez de parte de los padres provocan en los jóvenes el deseo de liberarse de las restricciones, fomentando la indocilidad y la delincuencia. Oh, es feliz el hogar en que la autoridad paterna está equilibrada por el respeto a la individualidad del joven, donde el control paterno se ejerce con el propósito de que se cultive el dominio propio. Y a semejanza de Esther, tales jóvenes saldrán del hogar con la personalidad equilibrada y el carácter disciplinado. ¿Cuán cierto es esto? Ahora, Hegai, el encargado de las vírgenes del rey, simpatizó con Esther desde el comienzo. ¿Saben? Sí, me imagino que conocía las preferencias del rey. De seguro y que vio sí. que esta era compatible, que encajaba. Reconoció en Esther a la que sería elegida y la trató como la futura reina. Claro. Pero Esther, aunque ya había salido de casa de su padre adoptivo, se acató a sus consejos y no divulgó que era hebrea. Esther 2:20 dice, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado en su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. ¿Te das Tremendo, en cuenta? verdad. Sí, Wow. ella honraba el Increíble, quinto mandamiento. Increíble. Ahora, ¿por qué Mardoqueo le daría tal orden Ay, de era mantener una en estratega. secreto? Bueno, aunque el texto no explica por qué, hermanos, podemos imaginarnos. Claro. Como extranjeros en un país donde la cultura y la religión podían ser extremas y la gente hostil, Mardoqueo fue sabio al decirle a Esther que guardara silencio sobre su familia y su pueblo. La lección te pregunta, ¿en qué circunstancias podrías tú pensar que sería prudente no hablar abiertamente de tu fe? ¿O será que nunca debieras pensar así? ¿Serías tú valiente para compartir tu fe si hubieras estado en el lugar de Esther? Preguntas difíciles. ¿Sabes? Sí, es como si la amante de Hitler, Eva, le hubiera dicho, Adolfo, yo soy judía. Ahí se hubiera armado el ¿Te problema. das cuenta? ¿No? Bien. No puedes. Bueno, sigamos, Omar. Pasemos a la lección del martes 19 de diciembre, titulada El testimonio fiel de Mardoqueo. El vivir en tierra extranjera, donde los judíos no eran muy queridos, donde hay estrictas leyes sobre la religión, dificulta permanecer fieles a Dios, por supuesto. Siempre llegan los problemas. Ese sucedió con Mardoqueo. Así, eso mismo. ¿Sabes? Te invito a leer capítulo 3, Esther, versículos del 1 al 15, para compenetrarte en la dramática situación. Es interesante. Sí, el rey Asuero honró a Amán con una posición de poder. Y ahora viene el otro. Todos debían inclinarse ante Amán. Era medio sangrón, pero en Esther 3:2 leemos que
Mardoqueo no quiso arrodillarse ni rendirle honores. Él no era un lambiscón. Bueno. Otras palabras que se usan en diferentes culturas. Omar, ahí vino el gran problema. Claro. La Biblia no da la razón, hermanos, pero sabemos que Mardoqueo era un judío fiel a Dios. Además, Mardoqueo no estaba dispuesto a rendir homenaje a un descendiente de Agag, o sea, una malecita, enemigo de su pueblo desde el Éxodo. Sería estrafalario para un judío arrodillarse ante una amalecita o adorar a alguien que no fuera Dios, por supuesto. Yo creo que es más esa razón, sí. Porque un verdadero hijo de Dios respeta cualquier cultura. Claro. Los siervos del rey preguntaron a ¿por qué transgredes el mandato del rey? Se les prendió la lamparita, lo podemos meter en líos. Wow. Eso se encuentra en Esther 3.3. No sabemos cómo él respondió, pero Esther 3.4 dice que Mardoqueo les había declarado que era judío. Wow. Seguramente Mardoqueo les explicó que adoraba al Dios creador, que no podía adorar a ningún ser humano pecador. Cuando llegó ese oído del otro. Bueno, estos eventos ocurrieron en el 474 antes de Cristo. Sí, así es. Era el año 12 del reinado de Asuero. Evidentemente, la falta de respeto de Mardoqueo fue advertida por Amán. Ese proceder significaba que todos los judíos del reino se oponían a Amán. El abierto desafío manifestado osadamente en la puerta del palacio no podía significar sino una cosa para Amán: conspiración. Y si Mardoqueo justificaba su conducta con motivos religiosos, todos los que pertenecían a su religión estaban implicados. Y claro, si los judíos y su religión eran un obstáculo para el orgulloso Amán, había que sacrificarlos. Bueno, históricamente las matanzas en gran escala eran conocidas en el antiguo cercano oriente. Siempre ha sido muy bélica esa área. Y sabes, Nesí, allí el derecho a la vida bien podía depender del capricho de un déspota. Cierto. Unas décadas antes de esta época había ocurrido una matanza de los magos en ocasión de la coronación de Darío Histaspes, padre de Asuero. Así fue. Y años antes se había perpetrado un genocidio contra los escitas. El peligro de perder la vida abundaba por doquier, Nesí. Aún así, un gran número de los judíos exiliados prefirieron permanecer en los países a los que habían sido llevados cautivos. El historiador Josefo denota que los judíos babilonios más ricos e influyentes estaban lógicamente poco dispuestos a abandonar su patria adoptiva. Entonces, hermanos, era difícil que el rey Asuero pudiera considerar semejante acto de genocidio. Pero Amán inmediatamente forzó su propuesta. Ofreció un soborno de tal magnitud que el rey no pudo ignorarlo. Prometió tasar a los agricultores con 10.000 talentos de plata. Era una cantidad astronómicamente fabulosa. Ahora, Nesí, si tomamos como base el talento liviano babilónico, equivale por lo menos a unos 340.000 kilogramos de plata. Wow. O 255 millones de dólares hoy en día, Nesí. Bueno, ¿cómo ignoraría el rey eso? Por favor. En el canon de la Biblia hebrea, conservada por los judíos de Desclée a 2009, se traduce el decreto que fue mandado a los jefes, gobernadores y súbditos de las 127 provincias de Medo-Persia.
Siendo señor de toda la tierra, he procurado gobernar siempre del modo más conveniente y benigno, manteniendo tranquilas las vidas de mis súbditos, queriendo saber por medio de mis consejeros cómo podría llevar a buen término mis intenciones. Uno de ellos, Amán, nos denunció que se hallaba diseminado entre todas las tribus del universo un pueblo hostil que rechaza constantemente las órdenes reales. Considerando pues que este pueblo se mantiene aislado y en total oposición a todos los hombres, que vive según leyes exóticas y es hostil a nuestros intereses, hemos decidido que sean exterminados de raíz con sus mujeres y sus niños, sin ninguna compasión ni miramiento, el día 14 del mes 12 de Adar del presente año, de modo que los malévolos de ayer y hoy desciendan en un solo día al Hades por la violencia y nos permitan gozar en los días futuros de perpetua paz y seguridad. Omar. Esto es increíble, qué sido claridad horrible, esta Biblia horrible. hebrea. Mardoqueo pudo hasta cierto punto dar testimonio de su fe. La revista Advent Review and Sabbath Herald del 13 de mayo de 1884 afirma que de Daniel y sus compañeros y de Mardoqueo una luz brillante brilló en medio de la oscuridad moral de las cortes reales de Babilonia, pero se adhirió a su fe con tanta fuerza que puso en peligro su propia vida y desafortunadamente la vida de todos los judíos. Tremendo. Ahora, Amán describió al pueblo judío como un pueblo disperso en todas las provincias que se mantienen separados. Sus costumbres son diferentes, no obedecen las leyes del rey. Esther 3:8 lo dice. ¿Cómo? ¿Un pueblo con costumbres diferentes que no obedecen las leyes del país? Una receta perfecta para la persecución. Hermano, hermana, ¿de qué manera puedes tú ser probado como lo fue Mardoqueo? ¿Y cómo debes responder? Estar dispuestos a poner en peligro nuestras vidas por Cristo muestra que estamos muertos al yo y vivos en Cristo. Revela que estamos dedicados a Cristo, que Él es más precioso que la vida misma. Indica que nuestras vidas están escondidas en nuestro Salvador, que tenemos la seguridad de la vida eterna en Él. No hay testimonio más efectivo para el Evangelio que cuando estamos listos para dar nuestras vidas por Jesús. ¿Estás listo, hermano, hermana? Oramos para que así sea. Continuaremos estudiando en unos segundos. Dinos, ¿estás siendo bendecido o bendecida con estos estudios? Si estás en las redes sociales, cuéntanos de dónde eres y cómo estás testificando por Cristo. Pasemos al estudio del miércoles 20 de diciembre titulado Para esta hora. Mardoqueo leyó el edicto. Su primera reacción, ¿cuál fue? Rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y ceniza. Seguramente, Mardoqueo no estaba solo en su dolor y consternación. Todo el pueblo judío condenado a muerte se lamentó con amargura en todas las provincias del imperio. Pero el palacio no era un lugar adecuado para llorar, era momento de actuar. Y Mardoqueo tuvo un propósito evidente, informando a Esther en cuanto al decreto terrible. Esther ya era reina de Medo-Persia. Además de su comitiva de doncellas, ella tenía a su disposición un numeroso séquito de eunucos que cumplían sus órdenes y la mantenían comunicada con el mundo exterior del palacio. Esther manifestó su preocupación, lógicamente. Envió vestidos nuevos a Mardoqueo para que reemplazara el cilicio. Quizá deseó que Mardoqueo entrara al palacio en forma presentable. Finalmente, Mardoqueo demostró confiar en las promesas divinas.
Sabía que al fin quedarían frustradas las maléficas intenciones de Amán. Al contarle el problema a Esther, Mardoqueo estaba seguro que de una forma u otra llegaría la liberación. Su fe buscó despertar la fe de Esther. El foco central del libro de Esther se encuentra en las palabras de Mardoqueo cuando le dijo en Esther 4, 13 al 14, «No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación, vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» Oh, Esther se encontraba en una encrucijada de vida o muerte. Mardoqueo le habló de la extinción de su familia, queriendo decirle que ella era el único descendiente que él tenía. Si ella pensaba únicamente en salvar su propia vida, la perdería. Para asegurar su vida, debía estar dispuesta a perderla. Ay, Omar, Tremendo. La fe de Esther Sí, fue así es. puesta a prueba. Nadie sabía que ella era judía excepto Mardoqueo. Tremendo. Pero notemos, hermanos, una vez que Esther tomó la decisión de involucrarse, no dudó en arriesgar su Una vida. mujer de temple, La de verdad que agallas. sí. Bueno, yo digo que Mardoqueo ya había sido obligado a declarar que era judío. Sí, es cierto. Ahora, las circunstancias requerían que Esther hiciera lo mismo. Debía presentarse ante el rey para interceder por su pueblo. Pero era imposible suplicar por los judíos y al mismo tiempo librarse ella misma de la suerte fatal. No había otra alternativa. El futuro personal de Esther estaba inevitablemente vinculado con el de su pueblo. Ambos dependían totalmente de cuánto el rey Asuero la amaba. Wow. Y Esther, consciente de que sin la confianza en Dios su tarea resultaría infructuosa, se puso a orar. Lo que estaba por hacer era en favor de ella y de su pueblo. Ella sabía que sin la ayuda de Dios no podría tener éxito. Y con seguridad reveló su decisión. En Esther capítulo 4, versículo 16, le dijo a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Yo también con mis doncellas ayunaré. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Me imagino que no habrán tenido problemas gástricos o de úlcera. No beber en 3 días, o Ni sea, comer agua. nada. Tremendo. Mardoqueo anunció al pueblo judío el urgente pedido de la reina. Mientras tanto, ella se preparó para el momento crucial. Esther había sido reina por más de 4 años. Ahora, la silenciosa conducta de su vida, su paciencia y su buen juicio serían vitales. El rey bien podía pasar semanas o meses para decidir llamar a su reina. Salvo por alguna excepción, Esther tendría que esperar mucho tiempo por una oportunidad favorable para hablar con el rey. Esther capítulo 5, versículo 1 al 2 explica lo que sucedió y dice: Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Hermano, hermana, no sé si algún otro representante soberano tuvo que enfrentarse a un desafío tan dramático a su valor, lealtad y abnegación. Omar,
Qué Tremendo. extraordinaria Tremendo. la historia de valentía y fidelidad de Esther. Pero ¿y qué de nosotros? Así es. El desafío que hoy nos llega no es menos imperativo ni menos real, hermanos. Debemos testificar de nuestro Dios y Salvador. ¿Lo estás haciendo, hermano, hermana? Oramos para que así sea. Bien, vayamos al estudio del jueves 21 de diciembre titulado El milagro de Purim. Esther y sus doncellas, quienes quizá también eran judías, ayunaron y oraron por 3 días. Entonces Esther se atavió con sus vestiduras reales, salió de los predios palaciegos para las mujeres, pasó por el jardín que rodeaba el aposento real y entró en el patio que daba a las salas del soberano. Se colocó directamente frente al trono a cierta distancia con el propósito específico de llamar la atención al rey. Wow. Y tenía el don de ser mujer. Bueno. Pero Esther violó la ley cuando entró al patio interior del aposento real. Ay, me imagino cuán nerviosa habrá estado ella. Y así esperó, para que el monarca expresara su voluntad. Era imposible que no la viera. Ahora, hermanos, extender el cetro era señal de favor y aceptación real. Y tocar el cetro significaba reconocer el favor del rey. Conceder las peticiones era una demostración que practicaban los monarcas del antiguo cercano oriente. Según el historiador Herodoto, un día en el año el rey accedía a cualquier pedido hecho por un invitado. No sabemos si ese fue el día indicado, pero la llegada sin invitación de Esther demostraba que ella tenía un pedido especial. El rey reconoció que solo una emergencia apremiante impulsó a Esther a aproximarse a su trono sin ser llamada. Y bueno, el resto es historia. El libro Hijas de Dios, página 42, dice: en tiempos antiguos, el Señor realizó maravillas mediante mujeres consagradas. Hubo mujeres que ganaron grandes y decisivas victorias. Más de una vez en tiempos de crisis fueron colocadas en puestos de gran responsabilidad, lo cual les permitió salvar muchas vidas. Un estudio de la obra de las mujeres con relación a la causa de Dios nos enseñará lecciones que nos capacitarán para enfrentar las emergencias en nuestros días. Quizá no confrontemos una situación tan crítica y prominente como le ocurrió al pueblo de Dios en los días de Esther. Sin embargo, muchas mujeres convertidas pueden realizar cosas importantes desde posiciones más humildes. Muchas lo han hecho y aún están dispuestas a hacerlo. Dios es honrado con la obra que realizan nuestras hermanas en Cristo. En cuanto al libro de Esther, aunque no menciona el nombre de Dios, sus obras son claramente comprobadas. Te pregunto, hermano, hermana, ¿sientes a Dios bajo la superficie de tu vida diaria? Las acciones divinas pueden tener apariencia de eventos regulares. ¿Sabes, Nessie? Si no les prestas cuidadosa atención, no notarás la presencia de Dios en ti. Claro, ¿no? O sea, debemos estar atentos, ¿no es cierto? Claro, percatados. Esther sintió y compartió el poder de Dios. Como reina y como hebrea, ella hizo su parte. El esfuerzo de Esther permitió que Dios obrara según su designio de su voluntad. Amén. Esther capítulo 9, relata la fiesta de Purim. Que se festeja hasta ahora. La providencia divina, escondida en eventos aparentemente azarosos, aseguraron la supervivencia de su pueblo. Purim fue la celebración de cómo la mano de Dios protege a sus hijos.
Purim es el prototipo de la supervivencia judía durante el exilio. Purim adopta una forma inusual. El milagro en sí está oculto, disfrazado de acontecimientos aparentemente naturales. Ahora, Nesí, notemos que la ley para destruir a los judíos no fue revocada. No. Pero se redactó una nueva ley permitiendo a los judíos defenderse. Wow. Eso es bravo de Tremendo. comprender. Y al ser victoriosos, los judíos declararon un tiempo anual llamado Purim. ¿Para qué? Para recordar, para celebrar su victoria. Incluso hoy día se dedica a la acción de gracias a Dios en memoria de su liberación en ese día. Tremendo. Dios obró maravillosamente. Amén. Los persas notaron la acción divina en favor de los judíos. ¿Y el resultado cuál fue? Esther 8:17 dice que muchos de entre los pueblos de otras nacionalidades se hicieron de la fe judía. Este es un ejemplo de cómo Dios obra para hacer que almas perdidas lo conozcan. Amén y amén. ¿Y qué de nosotros, hermanos? Debemos actuar. Como lo hizo con Esther, Dios nos ha colocado donde Él desea para un tiempo como este en el que estamos. No estás aquí por accidente, hermano, hermana. Dios te da un círculo de influencia, no puedes quedarte de brazos cruzados. Claro. Presta atención a lo que ocurre a tu alrededor, busca la dirección de Dios, permite que Él te utilice. Amén, bien dicho. Dios te ha colocado en el momento, en la posición y en el lugar que Él desea que estés. La lección te presenta dos desafíos. Primero, ora para que Dios te dé valor para compartir con alguien algo que Él ha hecho por ti. Segundo desafío, escribe un diario con las pequeñas o grandes maravillas que Dios hace por ti y ora para que Dios traiga esas maravillas a tu mente en el momento indicado para que puedas compartirlas con alguien. Hermoso estudio. La verdad que sí. Qué hermoso. Que Dios te ayude a aceptar la tarea que Él te asigna. Amén. Que permita ser usado para un tiempo como este que estamos viviendo. Claro. Recapitulemos. Número 1, Dios puede utilizarte a ti como a las otras personas en situaciones funestas para proclamar su evangelio. Número 2, aunque seas extranjero en un país donde la cultura y la religión son diferentes, puedes prudente y valientemente compartir tu fe. Número 3, estar dispuesto a arriesgar tu vida por Cristo muestra que estás muerto al yo y vivo en Él. Número 4, así como Esther, debes reconocer que sin la oración tu tarea es infructuosa. Y número 5, Nesí, como lo hizo con Esther, Dios te ha colocado donde Él desea que estés para un tiempo como este. Amén y amén. Bueno, Omar, si este estudio nos impactó, el próximo nos dejará atónitos. Oh, sí, uno mejor que el otro. ¿Verdad? La sección siguiente de la lección se titula El fin de la misión de Dios. Será el último estudio de este trimestre. Acompáñanos y estudiemos juntos. Y acompáñanos también en las otras programaciones de La Voz de la Esperanza. Y hablando de eso, este viernes el tema del devocional estará buenísimo. El título es Las virtudes de los cielos serán conmovidas, y esto es parte de la hermosa serie La Gran Controversia. No Así te que lo pierdas. no. Y además compártelo con otros hermanos. Invita a otros, porque ¿Seguro? esto es hacer obra misionera. Claro que sí. También invita a suscribirse. Al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. En nombre de La Voz de la Esperanza, agradecemos tus oraciones y también tu apoyo financiero. Así es. No podríamos seguir adelante si no es por ese apoyo.
Si en tu corazón deseas de enviar una ofrenda, puedes hacerlo a través de nuestra página lavoz.org/donar o escríbenos a info@lavoz.org. Nos encanta recibir los correos electrónicos de nuestros hermanos, ¿no es cierto? Cuando nos saludas, cuando nos dices cómo te ayuda estos repasos de la lección, cómo te ayudan nuestros cursos bíblicos. Y algunos de esos comentarios los vamos a incluir en las futuras lecciones. Claro que sí. Y vamos a poner tu nombre y reconocer tu comentario. Pero es importante que todos hagamos la obra del Señor. Y a través de las redes masivas de comunicación es lo que hacemos con La Voz de la Esperanza. De nuestra parte nos despedimos con un hasta pronto. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.